Hola, bienvenidos a Ciudad de Esperanza. Somos los pastores Juan y Nancy. Estamos muy emocionados de que nos acompañe. Ve por tu Biblia, un cafecito y prepárate para juntos estar aprendiendo y reflexionando en la palabra. El domingo pasado comenzamos una serie y el próximo domingo Nancy va a continuar con esta serie, así que no te lo pierdas. Pero estamos haciendo una serie que creo que es la serie con el nombre más raro que hemos tenido, que básicamente dice no seas un pescado, y creo que ahí tenemos la imagen. No seas el pescado, amén. Dile a la persona que está a tu lado, no seas el pescado. Y estamos viendo la historia de Jonás en la Biblia. Y a lo mejor huele a pescado, creo que huele a pupusas, amén. Después del servicio, por cierto, si quiere apoyar a misiones o a este evento de Seek and Save de alcance, puede comprar una pupusa y estaríamos apoyando misioneros. Pero regresando al punto, hablo de comida y me distraigo, perdón. Pero Jonás capítulo 2, ¿sabe que si tiene su Biblia puede abrirlo ahí a Jonás capítulo 2, pero sabe que esta historia abrimos la semana pasada, el domingo pasado, hablando de este profeta, hablando de este personaje tan peculiar. Sabe que el libro de Jonás es de los libros raros de los profetas donde no se trata tanto del mensaje del profeta. Cuando ves otros libros de profetas, Isaías, Jeremías, cuando ves esos otros profetas, el libro se trata de lo que ellos profetizaron y del mensaje y de cómo el mensaje cambió una nación y cambió la trayectoria de la historia. Sin embargo, en el caso de Jonás, se trata más de la persona de Jonás que de su mensaje. Y en el caso de Jonás hay como que muchos elementos que regresan a confirmar que aquí este pasaje y esta historia está hablando de algo más profundo que meramente un profeta. Está hablando de algo con más consecuencias que simplemente un profeta que vivió hace cientos de años. Cuando hablamos del libro de Jonás, el libro de Jonás tiene más impacto su vida que sus palabras. Y nada más déjame pongo como un antecedente en el libro de Jonás, como en nuestras vidas, nuestra acción tiene más impacto que lo que decimos. ¿Sabe que en el libro de Jonás también hay muchas contradicciones? De hecho, varias de esas contradicciones, y ahí las tenemos en la pantalla, tienes por lo menos 4 contradicciones muy, muy claras. La primera contradicción es que en este libro hay un profeta que no quiere profetizar. El profeta que no quiere predicar, el profeta que tiene una palabra de Dios y no la quiere hablar. El concepto del profeta rebelde es introducido en esta historia. De hecho, Jonás, la única otra vez donde Jonás se encuentra en la Biblia es cuando él está dando una profecía a Jeroboam, y cuando Jonás está dándole la profecía a Jeroboam, él profetiza a favor de él y bendición, y luego viene otro profeta de Dios y le dice a Jeroboam, no, nada de eso bueno que Jonás dijo te va a suceder, y él empieza a dar una palabra totalmente diferente. Así que como que Jonás ya tenía un poquito de historial por ser un profeta que a lo mejor a veces se desconectaba un poco de Dios, se desconectaba de lo que Dios estaba hablando. Y esta historia y este libro de Jonás pone como que un énfasis en el profeta rebelde. Lo otro contradictorio de esta historia es que, como vimos el domingo pasado, es que tienes un grupo de marineros, de personas que llevaban cargas de un lugar a otro, o que también pescaban simplemente para comer. Y este grupo de marineros, que por lo regular, lo normal, lo tradicional, es que eran personas maleducadas, eran personas rebeldes, eran personas pecadoras. Sin embargo, en la historia de Jonás, los marineros son los que alaban a Dios. Son los marineros los que se conectan con Dios, los que se arrepienten y los que empiezan a clamar a Dios por misericordia. Y luego la tercera contradicción que vemos aquí es la ciudad de Nínive. La tercera contradicción en el libro de Jonás es que Nínive, que era una ciudad
muy perversa, muy peligrosa, muy violenta. Era una ciudad conocida por torturar a las personas que ellos habían tomado como esclavos. Era una ciudad que les encantaba poner temor y miedo en el corazón de todos los que entraban en su ciudad. Y lo irónico de esto es que en la historia de Jonás, Nínive, la nación poderosa, orgullosa, peligrosa, violenta, se convierte en la nación que está ayunando y humillándose delante de Dios. Y de las cosas más irónicas de esta historia de Jonás es la cuarta contradicción más obvia en el libro de Jonás, es que el pez se come a un ser humano en vez de que el ser humano se coma al pez. Amén. Y eso es como que el icono de la historia de Jonás, ¿no? Y hay cantos de niños que no les voy a dar el lujo en esta hora de cantárselos, pero a lo mejor en otra semana. Pero hay un montón de historias, de libros, aún de caricaturas, de cantos, porque la historia en sí tiene muchos elementos casi cómicos, parece una sátira en muchos aspectos. Y de hecho muchos han argumentado que en cierto sentido lo es. La noción de que un profeta, en el Nuevo Testamento Jesús le dice a sus discípulos que cuando ellos son predicadores, Él los va a hacer pescadores de hombres. Y es lo que hablamos la semana pasada, de cómo Dios le dice a los discípulos: ustedes van a ser pescadores de hombres, van a salir y predicar y proclamar. Y así como pescan peces, yo los voy a usar para pescar almas, y que las almas puedan conectarse con mi presencia y ser libres. Y ¿sabes qué es irónico? Que Dios le llama a Jonás a pescar un gran pez llamado Nínive. Pero Jonás, en vez de pescar, huye de Dios y se convierte en la comida de un pez. Se convierte en el pez. Jonás se convierte en el pescado. Iglesia, como decíamos la semana pasada, siempre que la iglesia deja de pescar, se empieza a convertir en el pez. Cuando la iglesia olvida su misión, cuando un cristiano olvida que somos llamados a alcanzar el mundo, entonces el mundo te empieza a pescar a ti. Cuando te olvida de que Dios te ha puesto aquí para influir, empiezas a ser influenciado y empiezas a ser guiado por cualquier ola de este mundo que quiere influenciarte y pescarte. Por eso quiero que repitas a la persona que está a tu lado: no eres el pescado, eres el pescador. Tú no eres el pescado, hermano, hermana. Dios nos ha llamado a pescar. Dios nos ha llamado a pescar. Dios nos ha llamado a alcanzar un mundo necesitado de Dios. Y esta es la noción de toda esta serie que estamos llevando. Un profeta que debe pescar se convierte en el pez que el pez se come. Un profeta que debería tener la autoridad se convierte en la comida de pescado. Y en ese momento empieza Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2 comienza con esta dinámica de un profeta huyéndole al llamado de Dios, huyendo del plan que Dios ha puesto sobre él. Y él se sube a un barco y huye, y cuando está en el barco llega una tormenta. Y hay varias cosas bien interesantes. En esta historia, Dios trae una palabra a Jonás y él está en el barco, y las personas que están en el barco le empiezan a preguntar: no sabemos qué vamos a hacer. Empiezan a vomitar estos marineros que tienen mucha experiencia, empiezan a tirar su cargamento, están perdiendo dinero y están asustados porque piensan que el barco se va a quebrar, así de fuerte estaba la tormenta. Y de repente llegan y encuentran a Jonás adentro del barco durmiéndose en medio de la tormenta. Y nada más esa imagen es tan fuerte, la imagen de un mundo que no conoce a Dios, llenos de miedo, mientras que la iglesia, el profeta que conoce la palabra de Dios, está dormido.
Qué imagen tan peculiar, la imagen de un mundo atemorizado y un profeta dormido. La imagen de un mundo diciendo hay demasiados retos y la imagen de un hombre de Dios con un don dormido. En ese momento tenemos una conversación que inicia entre el capitán del barco con Jonás y le dice: dormilón, necesitas despertarte, clama a tu Dios. No, ellos estaban clamando a todos sus dioses paganos, estaban clamando a los diferentes dioses y le dicen: clama a tu Dios. Y luego Jonás les dice una verdad poderosa y dices: qué chiflado Jonás, porque en ese momento Jonás le dice a ellos: mi Dios es el Dios de los cielos y del mar y de la creación. Y es como que ellos se están hundiendo literalmente. Y él dice: mi Dios es el Dios que hizo todo esto y que controla todo esto. Y dices: Jonás sabía de quién estaba huyendo. Jonás estaba muy consciente del poder de Dios del cual él estaba huyendo. Y en ese momento Jonás les da una propuesta. Ellos le hacen la pregunta a Jonás: ¿por qué hay una tormenta? Y Jonás les dice: es mi culpa, estoy huyendo de Dios. Les cuenta todo el chisme y luego les dice: y sirvo al Dios de la creación, como que dándoles miedo, diciendo: es mi culpa y ese Dios los puede destruir junto conmigo. ¿Y sabe cuál es la respuesta? ¿Qué vamos a hacer con ese problema? Y eso es lo más chistoso de esto, lo más parece absurdo. Y es que Jonás sabe la respuesta. ¿Sabe cuál es la respuesta que Jonás debería haber dado en ese momento? La respuesta que Jonás debería haber dado, pero que no dio, es: ¿quieren saber cómo calmar la tormenta? La forma que calmamos la tormenta es que volteemos este barco y regresemos hacia el camino de Dios. Esa era la forma, esa era la respuesta. Pero ¿sabe la respuesta que escoge Jonás? Agárrenme, tírenme al mar y se va a calmar la tormenta. Jonás sabía que la tormenta se arregla una de dos formas: o regresamos al barco y nos ponemos a cuentas con Dios de verdad, o tírenme al mar, a lo mejor me muero pero sigo huyendo. Tírenme al mar, a lo mejor no sobrevivo, pero prefiero seguir huyendo de este plan. Y digo, ¿cuántas veces? A veces nosotros sabemos que vamos por mal camino y sabemos que el camino por el que vamos va a traer peores consecuencias. Y aún así, sabiendo que la respuesta es: voltea al barco, arrepintámonos y regresemos al camino de Dios. Y aún así hay gente que prefiere decir: no, voy a tomar mis chances, voy a tratar mi suerte. Tírame al mar a ver qué pasa. Sigamos por este rumbo a ver qué pasa. Sigamos por el mal camino a ver qué pasa. ¿Sabes que hay veces que Dios levanta tormentas, pero la razón que Dios levanta tormentas no es para destruir tu vida, sino porque Dios ya sabe por el camino en el que vas? Y hay veces que Él usa esas tormentas para despertar a una iglesia durmiente, a un pueblo durmiente, y decir: vas por el mal camino, cambia el barco y regresa a los planes y a los propósitos a los cuales te he llamado. Sabes que hay un pasaje que está en Efesios, y de hecho si tienes ahí tu Biblia, este pasaje está en Efesios y está el versículo 10, dice: comprobándolo, Efesios 5:10 dice: comprobándolo lo que es agradable al Señor, dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprender esas obras vergonzosas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate. Di conmigo esa palabra: despiértate.
despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, Jonás, despierta esos dones, despierta ese llamado, despierta esa pasión a los propósitos y a la misión que Dios tiene para tu vida. No es casualidad que estés en este mundo, eso es lo que creen los ateos. No es casualidad que estés en Dallas, eso es lo que cree alguien que no cree en Dios. Si tú crees en Dios y crees en sus propósitos, entonces tienes que creer que Dios tiene un propósito para ti. Y el hecho que no estés muerto es evidencia. El hecho de que estés respirando es evidencia de que Dios no ha terminado el propósito por el cual te dio la vida y por el cual te ha puesto en este lugar. Dios tiene un propósito. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te va a alumbrar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque la tormenta está allá afuera. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Jonás está en esta situación y en vez de cambiar el rumbo del barco, Jonás opta por tomar su suerte en el mar. No decidas arriesgar tu matrimonio, tus hijos, tu familia en todos los consejos de este mundo, cuando hay una palabra de Dios que se ha comprobado ser verdad y ser una bendición a tu familia por miles de años. No te arriesgues a ser aventado al abismo, al mar, a ver qué pasa. Voy a seguir por este rumbo y a ver qué pasa. Yo sé que está mal, pero voy a continuar por este mundo a ver qué pasa. No seas Jonás, no seamos el pez, no seamos el pescado. Amén. Pero Jonás lo tiran del barco. Y Jonás, Dios en su misericordia permite un gran pez. Que ese pez se come a Jonás y Jonás pasa 3 días en ese pez. Y en ese momento empieza como un llorar, un clamor de Jonás. Y esa oración de Jonás tiene mucho poder, tiene mucha potencia. Había una muchacha una vez predicando en la calle junto con un grupo de personas, y esta muchacha estaba predicando y a alguien que no creía en Dios obviamente le empieza a retar a la muchacha y le dice: ¿tú crees en la Biblia? Y la muchacha le dice: sí, creo en la Biblia. Dice: entonces, ¿tú crees en los milagros? Y le dice: sí, creo en los milagros. Y luego le hace la pregunta de Jonás y le dice: entonces, ¿tú crees que Jonás sí se lo comió un pez? Y dice: sí, es lo que dice la palabra de Dios. Y le dice: ¿y cómo sabes? ¿Y cómo? Explícamelo, ¿cómo puede ser esto? Y la respuesta de la muchacha dice: hay cosas que no entiendo en su totalidad, pero he sabido que esta palabra es verdad en mi vida, en mi familia y en muchas otras cosas. Dice: entonces nunca vas a saber lo que pasó con Jonás. Y la respuesta de ella fue: pues cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás. Y luego el muchacho, como queriendo seguir insistiendo, le dice: ¿pero qué si Jonás se fue al infierno? Y la respuesta de la muchacha dice: pues entonces tú le puedes preguntar. Aleluya, amén. No contestemos así, amén. Regresando a Jonás, ya regresando. Yo no soy bueno para los chistes, mejor me limito a los chistes. ¿Sabes que Jonás está en el pez y Jonás está atrapado? Y cuando Jonás está atrapado en el pez, mira cómo Jonás describe, y creo que ahí tenemos la imagen. Mira cómo Jonás describe estando atrapado en el pez. Y si lees Jonás capítulo 2, estas son precisamente las palabras que Jonás usa estando dentro del pez. Empieza a orar Jonás, empieza a clamar Jonás y empieza a decir: estoy en el vientre del pez. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová en medio de los mares. Y luego dice, así describe Jonás su experiencia. Dice: todas
todas las olas, todas tus olas, Dios, pasaron sobre mí. Aguas me rodearon hasta el alma. Esas aguas, esas olas, yo las sentí hasta lo más profundo de mi alma. Dice, me rodeó el abismo. Y luego otra palabra que usa Jonás, otra frase, dice, el alga se enredó en mi cabeza, los cimientos de los montes, llegué hasta los cimientos de los montes, hasta las profundidades del mar. Y dice, y los cerrojos de la tierra me atraparon. Y luego usa esa palabra Jonás, para siempre. Lo que está diciendo aquí Jonás es que él sentía, aunque nada más fueron 3 días, Jonás sentía que ese sufrimiento parecía una eternidad. Para Jonás esos 3 días parecían 3 años. Para Jonás esos momentos, esas horas que él estuvo ahí, él sentía que él jamás iba a salir. Yo no sé si en algún momento en tu vida has estado en una situación así. Una situación que a lo mejor para muchos te dirían, te estás ahogando en un vaso de agua, pero tú que estás en el vaso de agua dices, no, me estoy ahogando de verdad. Parece una eternidad. Parece que estoy en los cimientos de las montañas. Parece que esto no tiene fin. Parece que Dios tiene algo contra mí. Parece como que no estoy llegando al punto que yo quisiera llegar. ¿Algún momento en tu vida te has sentido atrapado? En ese momento Jonás se siente atrapado. Él se siente que no tiene manera de salir. Él siente el peso de que posiblemente va a morir en ese momento. Y en ese momento Dios trae respuesta a Jonás. Y en el capítulo 2, y creo que ahí tenemos también la imagen, pero mira la respuesta de Dios a Jonás. En el versículo 4, Jonás empieza a orar como que Dios empieza a contestar. Y en el versículo 4 dice Jonás, oh Señor, me has expulsado de tu presencia, pero aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Lo que está diciendo Jonás es, siento como que tu presencia no está aquí, me siento tan mal, pero aún así sé que si miro al templo, si miro a tu presencia, si miro a ti, Jesús, puedo clamar a ti y hay esperanza. Luego dice el versículo 7, el capítulo 2, versículo 7, dice, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Llega un momento donde Jonás se siente que esto va a ser para siempre, que está atrapado. Pero luego el versículo 7 Jonás dice, pero aclamé a tu templo. Y luego en el versículo 7 dice, y desde tu templo me contestaste. Llegó mi oración hasta tu santo templo. Versículo 8 dice, los que siguen vanidades, tu misericordia abandonan. Versículo 9, Jonás dice, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. En medio del dolor, en medio del pez, en medio de la oscuridad, en medio de esto que parece que es para siempre, en medio de yo sentirme atrapado, levantaré alabanza y ofreceré sacrificio. Seguiré clamando a tu santo templo, seguiré invocando tu nombre, porque tú me vas a contestar. Y luego el versículo 10 dice Jonás, mi salvación viene del Señor. Dices, Jonás está ahí y sus sentimientos están como que bien encontrados y dice, aquí me voy a morir, esto es para siempre, estoy atorado, no hay manera de salir de esto, me siento como que todo el peso de este mundo, de mis fallas, de mi pecado, están encima de mí. Pero llega un momento donde Jonás empieza a orar y la oración de Jonás desde adentro del pez, desde adentro de un fracaso real, fuerte, empieza a ser tan honesto que Dios empieza a escuchar su oración. Y luego en esta oración Dios le da una oportunidad de ser vomitado de ese pez. Y se me hace bien peculiar
estas imágenes en el libro de Jonás. No sé si hicieron su tarea. La semana pasada les di tarea de que leyeran todo el libro de Jonás. Y yo sé que todos le hicieron su tarea. Amén. Yo sé que a lo mejor todos saben las referencias que estoy haciendo. Pero si no alcanzaron a terminar el libro de Jonás, son 4 capítulos. Léelo esta semana. Nancy va a estar tocando este mensaje, este historia, estos capítulos la semana que viene. Pero hay 3 cosas que Jonás hace en su oración. Y en su oración, en esta oración, en Jonás capítulo 2, Jonás primero dice, en versículo 1, Jonás capítulo 2, versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Sabe que aquí en este pasaje estamos viendo 3 cosas que él hizo. Y 2 de ellas están en el versículo 2 y la otra está en el versículo 4. Y la primera es que Jonás invoca. Di conmigo: invocar. La invocación es una llamada de invitación a que Dios entre en tu circunstancia. El invocar es decir: Dios, yo necesito que vengas. Yo estoy llamando a tu presencia. Yo estoy llamando a que estés en este lugar, en este momento. Porque hay gente que ora, pero en su oración está pidiendo que Dios traiga resultados, pero no está invitando a la presencia de Dios a entrar. Hay una diferencia en pedir resultados y una diferencia entre pedir la presencia de Dios. Por eso cuando Jesús oraba, Jesús decía: Dios, venga tu reino. Dios, venga tu presencia. Dios, anhelo que tú estés en esta casa, que tu atmósfera llene mi atmósfera, que tu esencia pueda ser palpable en mi hogar. Cuando estás orando en medio de ese pez, cuando estás orando en medio de esa circunstancia, estás invocando, estás invitando, estás diciendo: Dios, yo te necesito aquí. O nada más le estamos pidiendo resultados. Porque déjame te digo, si lo único que quieres es resultados, el resultado nunca va a saciar tu sed. El resultado nunca va a saciar tu hambre de Dios. Pero cuando tú invocas a su presencia, le estás diciendo: Dios, venga tu reino a este lugar. Tu voluntad, Dios, y no la mía. Tu presencia, Dios, en este lugar. La segunda cosa que se me hace interesante de la oración de Jonás es que dice la Biblia que Jonás clamó a Dios. Di conmigo: clamar. El clamor es una oración de desesperación. Déjame te digo que hay veces que tu oración, más que ser bonita, tiene que ser real. Tu oración, más que ser muy elocuente, tiene que ser genuina. Tu oración, más que cómo se escucha el sonido de mi voz, hay veces que nada más tienes que llorarle a Dios. Te puedo nada más dejarte saber esto. Es diferente llorar que llorar en la presencia de Dios. Porque una persona que llora después de varias horas nada más te da un dolor de cabeza. Pero alguien que llora en la presencia de Dios tiene respuesta del cielo. Alguien que llora en la presencia de Dios, Dios empieza a contestar, a cambiar cosas, a transformarte por dentro y luego por fuera. Él invocó, él invitó y luego dice que él empezó a clamar. Cuando alguien clama, eso es alguien que dice: ya no me importa lo que los demás piensen de mi alabanza, de mi adoración, de mi oración. Ahorita estoy desesperado por una respuesta. Dios, estoy en el pez y necesito que me saques. Estoy en la oscuridad y necesito ver tu luz. Estoy en medio de este problema y necesito tu esperanza. El clamor de Jonás provoca y nos presenta a un profeta que ya
hizo a un lado la religiosidad y dijo: yo nada más tengo hambre de que estés en este lugar, en este momento, Dios. Y la última cosa que dice acerca de la oración, de la dinámica de la oración de Jonás, es que dice, llega un momento donde Jonás nada más dice: y le dije a Dios. Diga conmigo decir. Sabes que llega un momento donde en la oración de Jonás parece que él ya dio todo su esfuerzo, todo su gritar, todo su clamor. Y llega un momento donde todo su esfuerzo físico ya llegó a un fin. Y Jonás a lo mejor ya está cansado emocionalmente, cansado mentalmente, cansado de estar clamando dentro de un pez con nada más escuchar las olas y ver oscuridad. Y llega un momento donde ya sin fuerza, él solamente sigue orando, sigue diciendo, sigue hablando. Iglesia, aun si no tienes fuerzas para clamar, sigue proclamando su verdad. Yo sé que vivimos en un mundo de muchos retos, retos a tu fe, retos a nuestro caminar con Dios, retos a cómo vivimos nuestras vidas, pero sabes que no importa cuál sea el reto, cuando tú invitas a la presencia de Dios a entrar, a habitar, empieza Él a darle luz a la oscuridad más oscura. Voy a invitarte a estar de pie en esta hora. Aleluya. Orando desde un lugar oscuro. Orando desde un lugar donde sé que yo no debo estar aquí. Que si tan solo hubiera cambiado el barco cuando Dios me pidió, no estuviera en este pez. Pero ¿sabes qué? Aún en medio del clamor de arrepentimiento, ahí está la presencia de Dios. No importa qué tan feo sea el olor del pez, no importa qué tan feo sea la circunstancia. Cuando tú y yo aprendemos a arrepentirnos de verdad y a clamar a Dios con honestidad, Él es fiel para intervenir poderosamente. Aleluya. Aleluya. No sé dónde está mi hermano Jorge Guardia. Ahí está. Ayer, y Francisco, aquí está Francisco, nuestro hermano Jorge. Sabe que hace que fue como 2 años, hermano Jorge, que llegaron. Ellos acababan de llegar de Venezuela. Llegaron a la iglesia un domingo y su bebé tenía fiebre y conectamos, hicimos amistad con ellos y parece de esas personas que nunca los has conocido, pero sientes como que ya los conoces de años. Amén. Es raro, ¿no? Pero ellos me contaron de muchas experiencias muy fuertes que ellos pasaron cuando venían a Estados Unidos. Y el primer lugar que llegaron, cuando llegaron aquí a Estados Unidos, fue la iglesia. Buscaron una iglesia, llegaron aquí y sabe que algo que me llamó tanto la atención es que cuando ellos llegan, muchos inmigrantes llegan y lo primero que están pensando es ¿cómo puedo ganar más dinero? Y ellos llegaron y obviamente llegaron buscando trabajo, pero también llegaron pensando ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos en Venezuela? Y el hermano Jorge y todos los que conocen a esta hermosa familia y Francisco siempre están pensando en cómo servir, cómo ayudar, cómo apoyar. Y ellos siguen mandando cajas de comida y de medicina. Y sabe que hay gente que llega a Estados Unidos y que pasan 10, 20 años, 30 años y nunca puede establecerse bien financieramente. A veces se les hace a veces imposible comprar una casa. Pero sabe que en menos de 2 años ayer fuimos a orar por la casa de los dos, porque Dios no les dio una casa, les dio uno a cada uno. Y digo,
Wow. Me contaban de una oración que hizo una vez que estaban enfrente de un río y que no sabían dónde ir y que venían viajando a Estados Unidos, y dice, estábamos en el camino y no sabíamos a dónde ir. Y esa mañana me dice, creo que me lo contó de Sirek la historia de cómo el hermano se paró ese día y dijo, Dios me está diciendo que vayamos por acá. Estuve orando esta mañana y Dios está diciendo, este es el camino. Y de Sirek tuvo que admitir, dice, yo pensé que mi papá estaba loco. Dice, pero nos fuimos por ese lado y después de ahí el camino se hizo bien fácil. Y veo cómo Dios les abrió puertas en menos de 2 años a 2 familias inmigrantes que su preocupación no era cómo me hago más rico, cómo prospero más, cómo puedo alcanzar más, que su preocupación era, Dios, tú nos trajiste con un propósito. Tú nos trajiste con un propósito. ¿Cómo puedo yo seguir bendiciendo a mi familia en Venezuela, a la gente en Venezuela? Los hermanos siguen apoyando un hospital en Venezuela para dar recursos a la gente. Yo digo, qué peculiar que alguien que su meta no es ser rico, Dios les da 2 casas. Qué peculiar. Perdón que nada más conté aquí su historia enfrente de todos, hermano. Pero es un testimonio de esperanza. Yo no sé qué tan oscuro pueda sentirse la situación en la que estás. Yo no sé qué tan oscuro pueda sentirse a lo mejor el valle que estás caminando. Pero hay poder cuando invocamos a su nombre. Hay poder cuando invitamos su presencia. Hay poder cuando clamamos desesperadamente, Dios, interviene en mi matrimonio, interviene en mi salud, interviene en mis finanzas. Dios, yo quiero cumplir tus planes, yo quiero cumplir tus propósitos. Qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Te invitamos a que te vengas y te unas a nuestra comunidad de fe. También nos puedes encontrar en redes sociales como Ciudad Esperanza o en nuestra página de internet en ciudadesperanza.org. Muchas gracias por acompañarnos esta semana y esperamos verte muy, muy pronto en Ciudad Esperanza.